Este es posiblemente tu peor enemigo. Es altamente peligroso, silencioso y vive en tu cabeza. Yo soy Flavio Gollón, máster en hipnoterapia y experto en el comportamiento humano. Comencemos. Este enemigo del que te hablo lo tenemos en común todos los seres humanos. Y lo que nos dice la neurociencia al respecto es que el cerebro humano está compuesto por el cerebro reptil, el cerebro límbico y el cerebro córtex. Cada una de estas partes tiene una función importante en ti. Por ejemplo, el cerebro córtex se encarga de las decisiones y del análisis. El cerebro límbico, en cambio, se encarga de las emociones. Y el cerebro reptil se encarga de la sobrevivencia y del miedo. Dicho todo esto, podemos deducir que este enemigo en común es el miedo. Es decir, todo ser humano tiene miedo, unos más intensos y visibles y otros más sutiles e invisibles. Así que quédate hasta el final para que conozcas cómo este enemigo llamado miedo opera en tu vida, limitándote y bloqueando tener una vida de calidad, una vida de plenitud. En ese punto vamos a comenzar con este miedo visible intenso. Toda persona que tiene un miedo visible e intenso tiene un trastorno. Y en ese punto te voy a poner los ejemplos de los pacientes que yo atiendo, que básicamente las personas que vienen conmigo tienen algo en común, tienen miedo. Y en ese punto se desarrolla un trastorno. Por ejemplo, un ataque de ansiedad. La persona se le acelera el corazón, sudoración en las manos, le tiemblan las manos y en ese punto viene del miedo. Por ejemplo, una persona que tiene fobia está en un primer piso y observa hacia abajo y ve como si fuera un abismo. En ese punto, el mismo miedo genera una distorsión en tu sistema o en tus sentidos visuales. Una persona, en cambio, que tiene TOC, vamos a llamarle paciente, digamos, tiene una novia. Esta novia, cada vez que menciona el nombre de un hombre, el paciente empieza a escuchar mal, distorsionado, empieza a reducir su capacidad de entendimiento y en ese punto necesita decirle a la novia que le repita la información y este proceso sucede varias veces. Él no entiende y la novia tiene que repetirle una y otra vez y generar discusiones, conflictos y al día siguiente el paciente se da cuenta que la novia le estuvo repitiendo todo el tiempo lo mismo. Y en ese punto, si te das cuenta, una persona que tiene ya un miedo intenso, que tiene un trastorno, se da claramente cuenta que tiene un problema y en ese sentido puede acudir donde un especialista a buscar ayuda y cuando vienen a mí en una o dos sesiones ven un cambio notable, una mejora importante. En ese sentido, por eso yo digo que este miedo que se ve intenso no es tan peligroso. Realmente el miedo peligroso es ese miedo sutil, ese miedo invisible. ¿Por qué? Porque las personas dicen, y seguramente lo has escuchado, dicen, es que ¿para qué busco ayuda si yo no tengo ningún problema? ¿Para qué voy a buscar soluciones si yo estoy bien? Yo no necesito cambiar. En ese sentido, por eso es peligroso, porque las personas ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Y en este punto te voy a poner varios ejemplos para que te des cuenta cómo ese miedo silencioso vive en las personas. Por ejemplo, una mujer tiene una pareja y esta pareja empieza a maltratarla, a humillarla, a desvalorizarla, incluso le es infiel. Esta persona, tú dirás, ¿por qué no lo deja y ya? Bueno, porque esta persona ha vivido varias experiencias negativas de abandono y en ese sentido tiene miedo a estar sola y en ese punto es menos doloroso el maltrato, la humillación, incluso la infidelidad es menos doloroso. Más fuerte y más doloroso es el miedo a estar sola. En ese punto hay que entender que todo miedo es una emoción y toda emoción es generada entre los 0 y los 7 años, donde viviste tal vez abandono, abuso, rechazo, traición, humillación. Y esas experiencias están guardadas en tu mente inconsciente y te acompañan a lo largo de tu vida hasta que no tomas acción y hasta que no logras eliminarlas. Otro ejemplo, una persona que ha vivido abandono y ha sido rechazada es altamente celosa.
busca controlar, busca tener el control de todo. ¿Por qué? Porque no quiere volver a sentirse abandonada, no quiere volver a sentirse sola. Y ahora puedes comprender a estas personas, un hombre o una mujer también que ha vivido abandono, ha vivido rechazo, empieza a buscar diferentes parejas para llenar ese vacío. Y sí, son esas personas que son infieles o tienen la predisposición a ser infieles. Y en ese punto puedes ir reconociendo estos patrones en las personas que conoces o en ti misma. Otros ejemplos más profundos, por ejemplo, una vez fallaste y ese error te llevó al fracaso. En ese punto tú vas a tener miedo a tomar decisiones y ese miedo a tomar decisiones te vuelve un seguidor de las personas que sí toman decisiones. Entonces quieres que otros tomen decisiones por ti, quieres que otros pongan negocio y tú quieres ser el empleado porque tú no te atreves por miedo a hacer tu propio camino. Si te das cuenta lo peligroso que son los miedos, y en ese punto, al tener miedo a fallar, empiezas a procrastinar, a dejar para después lo que quieres hacer, y entonces ese miedo te lleva a decir, a postergar, después lo hago, y si fallo, y si mejor lo hago después, procrastinas y entonces se vuelve un bucle. También entonces ese mismo miedo te lleva a buscar lo seguro. Buscas un trabajo, un empleo mal pagado, que te tratan mal, que no te valoran lo que haces, de 10, 12 horas y aparte mal pagado. Y en ese punto prefieres eso que es seguro a crear tu propio negocio o seguir tus propias pasiones. Y date cuenta de una cosa importante. Si te das cuenta hasta ahora, todos estos ejemplos tienen que ver con que la persona al final no logra sentirse bien porque no hace lo que le gusta, y en ese sentido a la larga estas emociones negativas generan que las personas se depriman o peor aún, que se enferman. ¿Por qué? Dirás, ¿cómo es que se enferman? Bueno, como tienen todos estos patrones de emociones negativas, buscan llenar esos vacíos a través del alcohol, de las drogas, de la comida, y al comer desproporcionadamente generan una diabetes y también generan una condición de comprar impulsivamente. En conclusión, gastan más por llenar estos vacíos de lo que ganan. En ese punto, si te das cuenta, este miedo es mucho más peligroso que el miedo intenso, porque es sutil, no te das cuenta que lo tienes. Solo si encontraste, por ejemplo, algo que conectó contigo de todos estos ejemplos, tú dirás, sí, eso es lo que yo tengo, y en ese punto necesitas ayuda. Acá abajo dejaré mis datos de contacto para poder brindarte una asesoría gratuita y puedas conocer cómo puede ayudarte a eliminar esos miedos. Porque date cuenta de una cosa importante, la vida empieza cuando eliminas los miedos, cuando eliminas los bloqueos, cuando empiezas a eliminar esa vocecita que te dice no puedo, no quiero, y si fallo, esa vocecita que te está atormentando ahí. Cuando quitas todos esos límites, entonces empiezas a vivir realmente, porque como te mencioné en los ejemplos anteriores, cuando tienes miedo, tus sentidos se distorsionan, entonces no ves la realidad como es, ves otros colores, ves otros matices, y en ese punto no vives la vida que realmente es. Si ninguno de estos ejemplos te hizo sentido, tal vez no es que no tengas miedo, tal vez es que no puse los ejemplos claves para ti, porque tampoco te conozco. En ese punto puedes también darle clic a este enlace para poderte brindar una mejor compañía, asesoramiento, con otras estrategias para descubrir esos miedos que están ahí. Porque la clave aquí es preguntarte, ¿soy feliz? ¿Hago las cosas que quiero? ¿Tengo la calidad que me merezco? ¿Tomo las decisiones que realmente quiero? Y si la respuesta es no, es porque seguramente hay miedos que te están bloqueando e impidiendo ser feliz. Cualquier duda o pregunta, déjamela acá abajo en los comentarios y mírate el siguiente video que voy a compartir, porque ahí te voy a compartir las 3 claves fundamentales para eliminar todos los miedos definitivamente. Así que suscríbete a este canal para que puedas recibir ese material, y si te gustó este video, mírate también este video que seguramente te va a gustar. Nos vemos, hasta la próxima, chao.